Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Me da gusto verles. Pueden tomar su lugar. Bueno, nuestro tema de hoy es el efecto del Evangelio en nuestras vidas. Ayúdenme a buscar Hechos capítulo 2 y vamos a leer del 37 al 47. Amoroso Padre Celestial que estás en los cielos, digno y poderoso eres, recibe la honra, la gloria y la alabanza porque solo tú la mereces. Ponemos en tus manos, Padre, este tiempo y permite que sea de bendición para nuestras vidas. Enséñanos el día de hoy, Padre, porque tú eres nuestro Maestro. En el nombre de Jesús, amén. Hechos capítulo 2, del 37 al 47. Estos versículos ya los hemos leído cuando nos estuvieron enseñando el libro de Hechos, ¿sí recuerdan? Estuvimos ya analizando versículo tras versículo el libro de Hechos. Entonces no me voy a enfocar mucho en algunos aspectos, solamente enfocarnos en esta fracción de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué efecto tiene el Evangelio en nuestras vidas. Sabemos y la palabra de Dios dice que cuando la palabra de Dios sale de su boca, no regresa a él vacía, sino que hace la obra por la cual fue enviada. Entonces nosotros tenemos que tener la seguridad que cuando escuchamos la palabra de Dios va a hacer algo. Cuando nosotros le pasamos el Evangelio a otra persona, sabemos que va a tener un efecto en esa vida. Entonces tenemos nosotros la seguridad que la palabra de Dios va a hacer el efecto y el propósito por el cual fue enviada a esa persona. Cuando el Evangelio es recibido en el corazón, tiene efectos positivos en cada una de las vidas. En Hebreos 4:12, no lo busquen, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces nos vuelve a decir aquí en la palabra de Dios que es viva. Entonces va a tener un efecto positivo. Por esta razón, como la palabra de Dios es viva, podemos ver y leer en Hechos 2 del 37 al 47, que es lo que vamos a leer ahorita, habla del primer discurso que habló Pedro, el discípulo Pedro, el apóstol. Este discurso fue en el poder del Espíritu Santo. Recordaremos en los versículos anteriores, ¿verdad? Ya en esta fracción que nosotros vamos a leer, ya Jesús había sido crucificado. Eso ya nos lo explicaron cuando estuvimos viendo Hechos. Ya Jesús había sido crucificado, ya Jesús había resucitado, ya había ascendido al Padre, ya se había cumplido, ¿verdad? En los primeros versículos del capítulo 2 ya se había cumplido la promesa de la venida del Espíritu Santo. Una de las promesas que había hecho Jesús a sus discípulos ya había acontecido, ¿sí? Solamente los estoy mencionando para enfocarnos en esos versículos. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Pedro a esas personas, a las que estaban aquí reunidas? Recordemos que acababa de pasar la venida del Espíritu Santo, entonces había mucha gente reunida. Pedro se levanta y empezó a dar su primer discurso, ¿sí? ¿Qué fue lo que les dijo? Bueno, les compartió el Evangelio. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer cuando nos ponemos ante otra persona? El Evangelio. No agregarle, no quitarle. Fíjense, en el versículo 23 del capítulo 1, el versículo 23 dice: y señalaron permítame, estaba en otro capítulo. Del capítulo 2, perdón, el versículo, les dije 23.
¿Ya lo tienen? Dice, a este entregando por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Entonces, ¿de qué nos habla? ¿De qué le estaba hablando? De la crucifixión. ¿Sí? En el versículo 32 les dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, ¿de qué les habló? De que Cristo no había quedado ahí muerto, ¿verdad? Había resucitado, de los cuales Él había sido testigo. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que enseñar? Que el Cristo, del cual nosotros les estamos hablando a estas personas, es un Dios vivo, ¿verdad? Resucitó y ellos fueron testigos. Nosotros podemos dar testimonio de muchas cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas y que somos testigos. Eso es lo que podemos nosotros también enseñar a otras personas. El Señor te ha sanado, le puedes decir, realmente el Señor sana. Sí, el Señor me ha ayudado, el Señor es fiel. Entonces, nosotros podemos enseñar y hablar de las cosas que nosotros hemos sido testigos. En el versículo 36 también les enseñó, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios les ha hecho Señor y Cristo. Entonces, el Señor es glorificado. Eso es lo que a grandes rasgos, lo que Pedro les enseñó a estas personas. Ahora, ¿qué se produjo? ¿Qué es lo que vamos a ver los efectos del Evangelio? Ya Pedro les dijo a las personas, aquí les estaba diciendo, es que ustedes lo crucificaron. Nosotros no le vamos a decir, tú lo crucificas, es así como que muy literal, pero por nuestro pecado murió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, el Evangelio, surge algo en el corazón. Y es lo que vamos a leer en el versículo 37. ¿Qué efectos tuvo el Evangelio? Bueno, provocó una verdadera convicción. En el versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Ya lo tienen? Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, la palabra compungir significa sentir una profunda pena por algo que se ha hecho mal. Y también es un sinónimo de arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros escuchamos el Evangelio o otra persona escucha el Evangelio, siente el arrepentimiento. ¿Quién lo va a provocar? Nosotros no, sino lo va a provocar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Solamente llevar el Evangelio. Cuando el Espíritu de Dios es derramado en los corazones, el Espíritu Santo nos convence de pecado. En Juan 16:8, no lo busquen, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿quién nos va a convencer? El Espíritu Santo. Nosotros solamente tenemos que decir lo que las Escrituras dicen. Ahora también surge una confesión o una pregunta, que es lo que vemos también en el versículo 37, en la parte B, que dice, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ya reconocí que soy pecador, ¿y ahora qué hago? Porque ya sé que la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿qué hago? Esta pregunta, cuando surge de un corazón arrepentido, muestra que la salvación debe venir de Dios, porque el hombre por sí solo no se puede salvar, necesita un Salvador. ¿Y quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros estamos pasando el Evangelio y la persona a la cual nosotros estamos evangelizando, llevando el Evangelio, reconoce que es pecadora, sabe que necesita de Cristo para salvar, porque Cristo es el único Salvador, puede llegar a preguntar, ¿y qué hago?
Entonces es donde nosotros tenemos que decirle, Cristo es el que te va a salvar y necesitas recibirle. Recordemos que necesitamos nosotros creer, eso es la fe. Creer, ¿en quién? En Cristo. Un pecador convicto nunca sabe por sí mismo qué hacer. No se puede salvar a sí mismo, que era lo que comentaba. Necesita ayuda. Y la ayuda solamente viene de Cristo. Pero cuando se hace una confesión franca, verdadera, la luz de Cristo nos alumbra. Cristo es la luz. Y cuando estamos en pecado, estamos en oscuridad. Y Cristo es el que nos lleva. Dice que Él nos pasa de las tinieblas a su luz admirable. Entonces necesitamos esa luz que nos va a ir guiando. En 1 de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a enseñarle a esas personas a las cuales nosotros les estamos evangelizando? Bueno, ya reconocieron, ya saben que Jesús es el único que les puede salvar, ahora lo tiene que confesar. A veces pensamos que pues, si Dios todo lo sabe, ya para qué le tengo que confesar y darle mi lista de todos los pecados que he cometido. Dios lo sabe, pero necesitamos confesarlo, porque dice que con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree para justicia. Entonces necesitamos hacer lo que Dios nos está mandando en las Escrituras, confesarlo. Me equivoqué, perdóname, reconozco que soy pecador, reconozco en qué situación estoy, que estoy en pecado, mi paga es la muerte, pero solamente tú me puedes dar la dádiva. Dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna, y eso a través de nuestro Señor Jesucristo. Después de hacer esta pregunta, ¿qué haremos? Que ya lo que acabamos de ver, también hay unas claras instrucciones. ¿Se acuerdan cuando Pablo estuvo el encuentro con Jesús? Que vio una luz tan brillante que cayó al suelo, quedó ciego y le dice, hace una pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿Qué hago, Señor? Y el Señor le dice, levántate, y le da indicaciones, ¿verdad? ¿A dónde tenía que ir? Entonces, así como Cristo le dio indicaciones a Pablo, Pedro también les da indicaciones a esas personas que estaban escuchando. Le dice, ¿qué haremos? ¿Sí se acuerdan que lo leímos en el versículo 37 en la parte B? Donde dice, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué instrucciones les dio? Arrepentíos y bautícese, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesús. Entonces, ven que tenemos que decir, todo debe de ser hecho en el nombre de Jesús. El arrepentirse era el cambiar sus mentes de un modo total acerca de Jesucristo, a quien habían rechazado. Se recordarán que ellos no aceptaban al Señor Jesús como el Cristo. Entonces, el arrepentirse era el cambiar sus mentes y aceptar al Señor Jesús como el Cristo, como el Salvador. El bautizarse implicaba una renuncia a la vida antigua, a una abierta confesión de Cristo como su Señor. Al hacer esto, recibirían el don del Espíritu Santo, que es lo que acabamos de leer. Otro efecto que tiene el Evangelio es que es recibida con disposición. Ellos la recibieron con disposición, por eso creyeron, por eso dijeron, ¿y qué hacemos? Vamos a leer el versículo 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y aquí podemos ver una buena noticia. Ahí en ese entonces recibieron al Señor como 3,000 personas, pero todavía hay lugar, todavía hay esperanza para aquellas personas que no han aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Todavía hay oportunidad. Por eso dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Todavía hay tiempo. En ese entonces fueron 3,000,
Pero el Señor Jesús dice que aun cuando una oveja se pierde, deja las 99 y va por esa una. Entonces el Señor ama a esa una. Bendito Dios que el Señor vino por nosotros. Y nosotros tenemos que orar y tenemos que hacer lo que nos corresponde para que también el Evangelio llegue a esas personas, a nuestra familia, a los más cercanos, a los que nos falta que sean alcanzados, que reciban al Señor Jesús como Dios y Salvador. A ellos, todavía hay oportunidad para ellos. El perdón de pecados por medio del arrepentimiento fue como una agua fresca para un alma sedienta. Nuestra alma estaba sedienta, nuestra alma estaba hambrienta y el Señor nos da el pan. ¿Quién es el pan de vida? Cristo. También es el agua que quita la sed. Necesitamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida para que esté llena sea vivificada, sea viva. Pero también lo necesitan los que están allá afuera. También necesitan de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Lucas 5:32. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, somos llamados al arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos, porque el arrepentimiento es reconocer, ¿verdad? Es acercarme al Señor con un corazón humillado, dejar el egoísmo, dejar toda aquella altivez de decir no necesito de nadie, yo puedo solo, sino necesito humillarme ante Dios y decir, reconocer mi posición. Soy un ser humano, soy pecador y necesito ayuda, necesito arrepentirme, necesito agarrarme de aquel que todo lo puede, nuestro Señor Jesucristo. Y Él está dispuesto, Él nos ama tanto que no nos va a rechazar. Dice que Él no rechaza a nadie cuando se acercan con un corazón contrito y humillado. El Evangelio también produce un progreso y un avance. Empieza el Evangelio cuando entra en nuestras vidas, cuando nosotros lo empezamos a entender y empezamos a dejar que sea Cristo el que empiece a trabajar. El arrepentimiento nos empieza a cambiar nuestras ideas, ¿verdad? A veces ideas locas, a veces ideas equivocadas, se empiezan a cambiar porque Cristo las empieza a cambiar. Nosotros empezamos a dejar que sea Cristo el que obre en nosotros. Entonces Él va a empezar a quitar todo aquello que viejo, todo lo añejo, todo lo que nos estorba. Vámonos al versículo 42. Vamos a ver qué efectos tuvo en estas personas, pero que también lo hace en nuestras vidas. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eran claramente evidentes las señales de una transformación interior. ¿Quién lo provocó? Cristo en sus vidas. Esas evidencias eran amor por la palabra, amor los unos por los otros, amor por el Señor Jesucristo, amor por la oración, tanto la personal como la grupal. Porque dice que perseveraban en la oración. Nosotros se tienen que ver evidencias. ¿Qué evidencia hay de que el Evangelio está actuando en mi vida? La palabra de Dios. Debe de haber un cambio y no provocado por mí. No, les comentaba la semana pasada, no porque tenga una lista y diga ahora ya no mentí, ahora no, sino son evidencias y las evidencias es algo que se da natural porque el cambio está siendo verdadero. Entonces cuando las cosas son verdaderas se notan, no es que nosotros las estemos así a grandes voz diciendo, ya vieron que ahora qué bueno soy, ya vieron ahora ya hice tal cosa. No necesitamos proclamar, ¿verdad? Los cambios que han surgido. La misma gente, las mismas familias, las mismas personas con las que convivimos día con día son las que van a ver esos cambios. El Señor, las cositas, dice que los hechos hablan por sí solos, ¿verdad?
Ahora también hubo una cooperación y provocó también un gran júbilo, una gran alegría. Nos vamos a leer el versículo 44 y 45. ¿Ya lo tienen? Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto que hacían no lo hacían por obligación, porque se sintieran obligados, sino porque era producido por el amor que Cristo ya había producido en sus corazones. Entonces, todas las cosas que nosotros hagamos las tenemos que hacer por amor, no con la doble intención de, si le ayudo, porque en el futuro Él también me va a ayudar. O sea, ya hay otra intención. Entonces es ayudar. Por eso dice, lo que hace una mano, que no lo sepa la otra. Si yo ayudo, no tengo por qué proclamar de, ya vieron, es que yo ayudé a tal persona, ¿verdad? Porque esa sería la gloria para nosotros. Dice el Señor Jesús, ya cada quien tiene su recompensa. Entonces, las cosas que hagamos, hagámoslas con amor, porque las cosas se hacen por el amor que Dios está produciendo en nuestras vidas. Esto lo hacían por su efecto mutuo del amor que ya había Dios producido en cada uno de ellos. Debemos de andar en amor, que es lo que nos dice Efesios 5:2. Si les gustan leerlo. La palabra de Dios dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, es olor fragante. Entonces, todas las cosas que nosotros hagamos, hagámosla con amor. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Nos dice que eso era lo que hacían, ¿verdad? Compartían el pan. Los corazones que sintieron compunción o arrepentimiento alababan a Dios por su salvación. ¿Qué es lo que vemos en el versículo 46 y 47? Vamos a leerlo. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo me imagino que la demás gente, ¿verdad? Sí los observaban. Si observaban al Señor Jesús, todo lo que hacía, y a los apóstoles, pues me imagino que ya que no estaba Jesús presente, pues me imagino que seguían en observación, ¿verdad? Y veían, es que se están reuniendo. ¿Y qué se siente cuando ven que en un lugar hay esa convivencia, hay esa comunión, unión, esa amistad? Se antoja estar en ese lugar, se antoja ser parte de ese grupo, ¿sí o no? Ven una familia unida y dice, oye, qué hermosa familia tienes. ¿Cómo me gustaría que mi familia fuera así, verdad? Se nota y se antoja. Los demás se les tiene que antojar la armonía que hay en las personas que conocen de Cristo. Porque esa comunión no es fingida. Que cuando se come un taco, dice la palabra de Dios, es un proverbio el que dice que es mejor comerse un taco de lentejas, pero en paz, que un manjar en conflicto. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener esa comunión, entre nosotros tener en común las cosas. ¿Cómo vamos a lograr tener en común las cosas? Cuando nosotros, cada uno, no va a ser mis cosas, no va a ser lo que yo diga, sino lo que está escrito. Cuando todos hacemos lo que está escrito, entonces estamos en comunión las cosas, ¿sí? Porque no es lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo opino, sino es lo que está escrito.
Un matrimonio funciona cuando el esposo y la esposa están de acuerdo a lo que está escrito. Y funciona bien. Vamos a terminar. Este evangelio sigue teniendo el poder. No solamente fueron cosas que surgieron en esa época de Pedro. El evangelio sigue teniendo poder, porque es poder de Dios. Por eso nosotros no tenemos que tener miedo ni avergonzarnos del evangelio para enseñarles a las demás personas, porque es poder de Dios. Ya vimos que es como una espada de dos filos, ¿verdad? Es viva y eficaz. Entonces nosotros no tenemos que tener miedo, tenemos que decir el evangelio a las demás personas. Sigue teniendo ese poder la palabra de Dios. Tiene el poder para traspasar con compunción o arrepentimiento el corazón de pecado. Tiene poder para llevar a las personas a confesar su necesidad. Tiene también el poder para llevarlos al gozo. Tiene también poder para hacer de nuestra vida un testimonio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos empezando a dejar que sea Dios quien actúe en nuestras vidas. Oremos para que el Señor nos llene de valor, nos llene de ese querer como el hacer y llevar el evangelio a esas personas que necesitan conocer de Jesús. Porque ¿cómo van a buscar a quien no conoce? ¿Cómo van a adorar a Cristo si nadie les ha predicado? Necesitamos enseñarles, necesitamos llevar a ese Cristo vivo a otros hogares, a otras familias, para que también ellos sean transformados y para que también el amor de Dios se manifieste en ellos. Dios les bendice.